Bien, ahora hablaremos de la Constitución Política del Perú. Bien, según nuestra Constitución, es la ley superior, la ley de leyes, es la ley más importante, la más jerárquica sobre todas las demás leyes. En la Constitución se encuentra, por ejemplo, los derechos de los ciudadanos, los deberes también de los ciudadanos. ¿Qué más se encuentra? Se encuentra la forma como tiene que gobernar, cómo se tiene que gobernar, ¿no? La división de poderes, por ejemplo, se encuentra en la Constitución. ¿Qué más también se encuentra? Se encuentra la parte de la economía, cómo debe regirse la economía en el Estado peruano, ¿no? Entonces, vamos a ver la historia de nuestra Constitución. Nuestra Constitución se inicia en 1823, y es el primer Congreso Constituyente de tendencia liberal. A partir de esta Constitución empieza a surgir, bien, empieza a surgir otras constituciones, como por ejemplo la de 1826. Esta constitución fue establecida por Simón Bolívar, en la que le daba al presidente el cargo de vitalicio. Simón Bolívar como gobernante del Perú, no solo del Perú, sino de toda la Confederación, ¿no? Como vitalicio, o sea, para hasta el día que se muera. Pero bueno, esta constitución no duró mucho tiempo y aparece la de 1828. Esto se establece en el segundo Congreso Constituyente. Bien, esta dice que esta es la madre de todas las constituciones. ¿Qué más? Después tenemos la de 1834. Esta se da a través de ciertos golpes de estados, ¿no? Acá aparece la Confederación Peruana Boliviana. Mira cómo en nuestra historia va apareciendo las constituciones de acuerdo a las circunstancias. Luego tenemos en este caso, la, la del 39, 1834, no duró mucho tiempo y luego continuamos con la de 1839, que la constitución de esta fecha pone fin al gobierno o a la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Eh, Aquí se da la batalla de Yungay, en la que el país de Chile con los peruanos se unen para poder derrotar a la Confederación Peruano-Boliviana. Si esto no se hubiese dado, el Perú sería pues un país mucho más grande, incluiría Bolivia. Ahora de repente Bolivia sería el que dirigiera y nosotros seríamos bolivianos, pero la historia se dio de esta manera, ¿no? Se separaron estas dos naciones, porque por derecho del virreinato como se había formado, por el Alto Perú y Bolivia eran dos naciones, eran una nación sola, ¿bien? Hasta que viene Bolívar y con Santa Cruz y parten o cercenan esa parte del Perú. Bien, entonces tenemos la siguiente, la de 1856. Acá lo da Ramón Castilla. Bien, eh, también tenemos aquí esta constitución es la que da origen a la estructura del Estado peruano, ¿no? El Estado peruano empieza ya a tomar una representación más democrática, bien, como nación. ¿Quién lo establece? En el gobierno de Ramón Castilla. Bien, acá tenemos continúa con las ciertas normas que se establecen, por ejemplo, la abolición de la pena de muerte, ¿no? Se crea el Consejo de Ministros, el gobierno fue por 4 años, aparece el fiscal de la nación como figura, como director de la institución, se da el sufragio universal y se puede dar la reforma de la Constitución apareciendo 3 legislaturas. Mira, cada Constitución empieza a implementar nuevas normas, nuevas leyes. Bien, la del 60, tenemos la del 20. Este señor es Augusto B. Leguía. Él fue el que establece la Constitución de 1920. Eh, y mira, esta es la que más dura, porque, bueno, no tanto dura, ¿no? La de Castilla es la que duró más tiempo. Esta acaba el año 1933, bien, con otro golpe de Estado, bien, con otro golpe de Estado. Por ejemplo, acá él establece una sola reelección consecutiva, ¿no? Y la reelección puede ser indefinida, o sea, puede reelegirse el presidente y los congresistas de todas las formas, ¿no? El periodo de gobierno presidencial es de 5 años. Bien, aquí
se dan otras nuevas reglas, nuevas leyes, por ejemplo, la protección del estado de la raza aborigen, ¿no? Se aprueba la existencia legal de las comunidades indígenas. Bien, hasta que entra Luis Sánchez Cerro, da un golpe de estado y cambia nuevamente la constitución. Bien, desde el 9 de abril de 1933 hasta el 28 de julio de 1980. Bien. Tenemos también acá la constitución esta constitución del 93. El presidente de la República quedó limitado en sus funciones. El Parlamento sería bicameral. Teníamos 2 cámaras de senadores y diputados. Bien. En lo social se establecen algunos aspectos, ¿no? Se da, por ejemplo, aparece la acción, aquí se da por primera vez una de las garantías constitucionales más importantes que protege el derecho o la libertad individual del ser humano, que es la acción del habeas corpus, específicamente, ¿no? Se establece el derecho a sufragio para ciudadanos mayores de 21 años que supiesen leer y escribir. Solo votaban los que sabían leer y escribir, donde se establece en esta constitución del 33. Y luego entra pues el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y nuevamente vuelve a cambiar la constitución. Esta constitución establece pues el plan Inca, ¿no? El plan Inca. Veamos aquí, en este caso, la constitución nuevamente vuelve a cambiarse, ¿bien? Dando un golpe de estado a este tipo de gobierno militar, a Juan Velasco Alvarado, y de corte socialista, e inicia pues el otro tipo de gobierno, ¿no? El gobierno de Morales Bermúdez. Él es el general que da un golpe de estado a este señor, bien, al que está aquí, a Velasco Alvarado, cambia la constitución y la constitución que se creó fue en el año 1979. Aquí se establece el funcionamiento, pero entra en vigencia el 79. Entonces, una vez que para cambiar estas constituciones, ¿no? Tiene todo un proceso, porque este era un militar que no había sido elegido por el pueblo, así que tiene que llamar a una asamblea constituyente. Se aprobó la constitución y luego pues el presidente de esta constitución del 79 fue el aprista o el fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Y quien la crea o quien la ajusta, la mejora, es Luis Alberto Sánchez. Y la del 79 pues esta constitución establece que el Estado peruano podía ser dueño de empresas, dueño de empresas. Y esto llevó como consecuencia a la mala administración, porque los presidentes que ingresaban ponían a estos cargos tan importantes, los hacían ingresar sin estar capacitados para ello. ¿Y cuál fue el resultado? Que administraban mal la empresa y al administrarlas las hacían entrar en crisis. Eran empresas que generaban gastos, que se generaban pérdidas. Entonces el Estado peruano tenía que prestarse dinero de otros países para poder reflotar la empresa, ¿no? Así que cuando entra Alberto Fujimori, cambia la constitución del 79, ¿bien? Y la modifica por la creación de la constitución de 1993. Se da el autogolpe y después del autogolpe de Estado crea esta constitución en la que se le prohíbe al Estado peruano comprar empresas. Se vende todas las que tenía, las vendió y solo se quedó con 2, Petroperú y Sedapal. Entonces esta constitución cambia el sistema de la economía peruana, ¿no? Hasta el día de hoy, que no ha sido modificada. Bien, estas innovaciones, sobre todo en el régimen económico, ¿no? Pretende reducir al máximo la actividad económica del Estado, priorizando la participación del sector privado. Este modelo es liberal, bien, es liberal. Y en los otros aspectos social y estructura del Estado casi son similares a la del 79. Bien, y acá aparecen pues estas constituciones, ¿no? Las seis garantías constitucionales: habeas data, acción de cumplimiento, bien, y etcétera. Y bueno, esta es la historia de nuestra Constitución, bien, y este es el nivel de normas, como lo habíamos hablado al inicio.
Muy bien, alumnos, entonces conmigo es hasta otra oportunidad. Hemos hablado de la norma jurídica, de la historia de las constituciones, de la importancia que tuvo cada hecho histórico para modificar y cambiarla. Bien, generando lo que el día de hoy tenemos, la Constitución de 1993, que fue creada por un autogolpe. ¿Qué tan bueno es esta Constitución? Tendrás que analizarlo, porque hay muchos que proponen el cambio de esta Constitución. Muy bien, cuídate, nos vemos. Hasta luego.